Comenzamos la semana con un más que probable lunes negro. Los mercados internacionales han entrado en pánico después de que se empiecen ya a aplicar los aranceles de Donald Trump y está habiendo caídas históricas, que nos recuerdan mucho las caídas que hubo en el año del COVID. Sin embargo, ahora no hay COVID, lo que hay es un presidente naranja completamente desquiciado que ha decidido mandar al traste la estabilidad de la economía internacional. Va a haber consecuencias, claro que va a haber consecuencias. A medida que se vayan abriendo todas las bolsas del mundo, vamos a certificar esta caída que desde el día de ayer, desde el fin de semana, ya se estaba viendo claramente en todos los países del mundo. Vamos hacia un escenario bastante complicado, muy incierto, pero desde luego causado por una persona, por Donald Trump. Por eso Santiago Abascal, Vamos a España, está teniendo muchos problemas para explicar todo el asunto de los aranceles, pero ¿sabéis qué sigue haciendo? Justificándolo. En esta ocasión ha sido diciendo una cosa ridícula, que el mayor arancel que ha tenido nuestro país ha sido el de la casta política de las últimas décadas. Y es como, de verdad, nos lo dices tú, Santiago. Casta política, que llevas desde 1999, hace 26 años, cobrando de dinero público, porque el Partido Popular te iba enchufando de aquí para allá. Tú vas a hablar precisamente de casta política. Tú eres casta política en todo caso. Además, lo que ha hecho este genio ha sido ofrecerse para mediar con Donald Trump. Ya. Su idea, ¿no? Su idea maravillosa de este fin de semana. Porque ya vemos que a Meloni no le ha puesto aranceles, porque ya vemos que a Milei no le ha puesto aranceles, porque le ha puesto aranceles a todo el mundo, por muy de extrema derecha que sea. ¿Qué cosa ridícula es esta? Y al mismo tiempo Buxade ha dicho que está de acuerdo con los aranceles, siempre y cuando no le afecten a los españoles. Que es como, no puede ser más inepto. Es como decir que estoy de acuerdo con que me tiren 50 litros de agua encima, siempre y cuando no me moje. No se puede ser más ridículo, de verdad. Vamos a ver también las encuestas. Ha salido una nueva encuesta electoral este lunes que apunta algunas cosas interesantes que enseguida vamos a desarrollar. Y también vamos a ver cómo han denunciado una subvención curiosa de 2 millones de euros que le han dado a un hermano de un alto cargo del gobierno de Ayuso. Ahí siguen con los hermanos, ya veis. Mientras tanto, ¿dónde se va a ir Isabel Díaz Ayuso? Pues corriendo a Ecuador, porque no quiere estar presente en España cuando su novio se tenga que sentar delante de la jueza, que va a ser este día 10, este jueves. Y ella, mientras tanto, en Ecuador se ha ido corriendo. Y este fin de semana hemos visto cómo se ha producido una gran manifestación por la vivienda en todo el estado, pidiendo cosas de sentido común sobre el acceso a la vivienda. Vamos a ver también manifestación que ha llevado a cabo Marine Le Pen en Francia, porque ya sabéis que está pendiente de su inhabilitación por corrupción, y un vídeo ridículo, infame, que ha hecho el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso con Vito Quiles, como si fuese eso cámara café. Un esperpento audiovisual que merece la pena disfrutar. Vamos a ver todos estos temas hoy lunes 7 de abril en Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Ahora mismo, amigos y amigas, este es el mercado norteamericano, estadounidense. Un 21% de Apple de caída, en Microsoft un 13%, en Nvidia un 30%, en Amazon un 20%, en Google un 22%, en Meta un 13%, en Tesla un 37%, en la empresa de Elon Musk. En general, todo el mercado anunciando a gritos prácticamente una recesión de la economía norteamericana y una recesión también de la economía global. De hecho, las bolsas asiáticas que han abierto antes, hemos visto como ya están perdiendo más del 6% en general, y los futuros europeos, a la espera de que hablan, apuntan caídas del 3%. Como os decía, un lunes negro, con toda probabilidad, en la bolsa mundial, tras la aplicación de los aranceles anunciados la semana pasada por Donald Trump. Vamos a ver cuáles son las consecuencias, vamos a ver hacia dónde podemos ir y también vamos a ver cómo políticamente esto puede influir en el mundo y en el estado político del gobierno de los Estados Unidos y también de la respuesta que tenemos que dar desde Europa. Pero primero vamos con los datos. La tormenta no amaina, escriben en 5 días. El modo pánico en el que los mercados mundiales finalizaron la semana pasada sigue instalado en las bolsas este lunes. Después de que los índices sufrieran el mayor desplome desde la pandemia, las pérdidas se acentúan. Los futuros europeos y los de Wall Street caen más del 3%. Las bolsas asiáticas sufren batacazos de más del 6%. El dólar se debilita. El petróleo baja un 2%. China anunció el viernes una batería de aranceles contra Estados Unidos en respuesta a los fijados por Trump contra productos chinos y no hay indicios de ninguna cesión por parte
de Donald Trump. La guerra comercial ha alcanzado una escala global y el miedo a una recesión mundial se extiende. Pero en este caso, no penséis que va a ser una recesión mundial estilo a la del 2007-2008. Va a ser algo distinto, porque aquella no se la esperaba a nadie y tampoco tenían claras cuáles eran las causas. Sin embargo, aquí está completamente claro. Ha sido el dedo anaranjado del presidente multimillonario estadounidense que ha decidido destrozarlo todo siguiendo una errática decisión económica por la cual, al final de los tiempos, America will be great again. América será grande de nuevo. Que es su eslogan que no sabe aplicar de otra forma que no sea con una improvisación chusca, ridícula y por el momento desacertada. Porque con este delirio de vamos a conseguir que se vuelva a producir en los Estados Unidos, cosas que ellos mismos habían deslocalizado para ganar más que nunca y que se habían beneficiado de eso, van a conseguir seguramente todo lo contrario, quedarse sin esa cuota de mercado, no volverlo a producir en los Estados Unidos y que tal vez ahora sí el momento en el que sí que se genere ese cambio de polo económico en el mundo y deje de ser Estados Unidos el principal motor económico del mundo y pase a serlo China. Ojo con los cambios, porque esto puede ser un punto de inflexión que lo cambie absolutamente todo. La cuestión es, ¿a dónde vamos los europeos por el camino? Y ahí es donde pues fácilmente nos podemos descalabrar por el acantilado o podemos encontrar una alternativa que nos sirva para rellenar ese agujero inmenso que nos ha dejado la dependencia constante e histórica respecto de los Estados Unidos. Pero eso es lo que no está demasiado claro todavía. De hecho, hay gente ya con miedo. Por ejemplo, este es uno de ellos. El señor Elon Musk, que tanto trabajó, tanto dinero se dejó y tanto se implicó porque Donald Trump lograse llegar a la presidencia. Total, para que después aplique su programa y salga ahora Elon Musk, que por cierto ha anunciado Donald Trump que lo va a apartar de su gabinete en las próximas semanas. Atención a las cosas que se están moviendo por ahí. Y ha dicho lo siguiente. Bueno, espero que los Estados Unidos y Europa puedan establecer un partnership, un acuerdo muy cercano. Obviamente hay una alianza ya, pero me gustaría que hubiese una relación muy cercana con América y Europa. Y espero, por ejemplo, con las tarifas, con los aranceles, que al final del día, al final de los tiempos, bueno, el día, dice at the end of the day, al final del día, sí, espero que tanto Europa como Estados Unidos vayan, idealmente, en mi opinión, a un escenario de cero tarifas, de cero aranceles. Entonces, ¿esto qué es? Estás pidiendo precisamente, y justo en el día en el que todo se está yendo a la mierda, precisamente lo contrario de lo que ha hecho tu jefe. De lo que ha hecho el tío al que tanto has ayudado y tanto has pagado para poner donde está. Ahora estás diciendo que lo que te encantaría es que hubiese un escenario de cero aranceles. 2 días después de que Donald Trump haya anunciado aranceles del 20% para toda Europa y para todo el mundo. Lo que está ocurriendo, pues seguramente tiene que ver con las pérdidas millonarias que está teniendo también el señor Musk. Porque a ver si cree que para fabricar los Teslas los va a fabricar todo con elementos que se produzcan en los Estados Unidos. Pues no, también depende mucho de importaciones de terceros países que ahora están todas con aranceles, hasta arriba. Bueno, he visto la imagen del principio. Tesla, menos 37%. Está teniendo unas caídas brutales. De hecho, Elon Musk espera que Estados Unidos y Europa eliminen sus aranceles en el futuro. Es que es un titular que es alucinante que lo esté diciendo precisamente ahora, pero así están las cosas. ¿Y cómo están las calles? Las calles de los Estados Unidos están así. Están llenas de personas protestando. Este fin de semana han sido días de protestas, han sido días de gritos en las calles, han sido días de pedir la dimisión de Donald Trump por la recesión económica que amenaza a los Estados Unidos. Recordad que en las elecciones de noviembre, uno de los principales argumentos, o por lo menos en los análisis postelectorales, acordaos que yo estuve por allí, por los Estados Unidos, cubriendo las elecciones para el Huffington Post aquí en España. Y la mayor parte de los análisis era: los norteamericanos han votado pensando en la economía. Han pensado con un voto económico, han tenido un voto económico, lo tenían muy presente, no les gustaba la inflación de Joe Biden, no les gustaba la subida de precios. Bueno, pues si no te gustaba aquello, ahora tienes 2 tazas, o 3, o 4, o 17 tazas.
Porque todos aquellos que votaron pensando en la economía ahora se están viendo con el precipicio ahí delante y una recesión llamando a las puertas de los Estados Unidos y del mundo entero por ese supuesto voto económico. Así que la gente, incluso aquellos que en algún momento habían dicho que no les gustaba la economía de Joe Biden, que tampoco digo que fuese la mejor del mundo, y que votaron a Donald Trump por eso, pues ahora incluso esos también están saliendo a las calles a manifestarse. Ya veis que estos son en muchas ciudades diferentes de los Estados Unidos. Esto es Boston, esto es Chicago, pero también había en Nueva York. Esto creo que es en Nueva York. Centenares de miles de personas en todo el país han salido a protestar en un escenario político que ya es incierto. Veremos si los demócratas son capaces de pues, hacerse con la indignación del pueblo estadounidense y luchar contra la oligarquía que de facto ahora está gobernando su país. Y como os decía, y hablando de oligarquías, ¿qué está haciendo el señor Santiago Abascal? Porque está haciendo unos malabares ridículos, les está saliendo regular este asunto de defender a capa y espada a Donald Trump por ese agradecimiento fatuo, ridículo, de que un día te dijese Santiago Abascal y estés tan agradecido porque te dedicase 3 segundos de atención que tengas que seguir defendiéndola hasta ahora. Bueno, pues ahora está diciendo que los aranceles no son los de Donald Trump, sino que son, ojito con el delirio, ¿eh? Y aranceles gastarse el dinero público en putas, como han hecho los partidos que están en el gobierno. Eso es el verdadero arancel. Yo no voy a dar ni una sola explicación más sobre nuestra postura porque es muy clara y porque ya me he dado cuenta de que se pretende una manipulación absoluta de nuestras palabras. Así que esto es todo lo que tengo que decir. No voy a hablar más porque lo que quieren es manipularme. Hombre, no, se te ha escuchado bastante claro. En ningún momento denunciar los aranceles de Donald Trump y decir que los aranceles son que nuestros partidos se gasten el dinero en putas. Bueno, pues muy bien. O sea, vaya tremendo nivelazo, Abascal. Pero esperaos, porque todavía hay más. Y es que aquí resulta que empieza a hablar de la casta. Él dice que el gran arancel, decía antes que eran las putas, ahora dice que es la casta política española y europea, que ha arruinado durante décadas a todo el continente. Atención. Y berrean por los aranceles precisamente los que se han convertido en un arancel mismo para nuestro pueblo con su simple existencia. Porque la casta política española y europea es el mayor arancel que tienen que pagar los ciudadanos europeos. Aranceles, masacrar a las clases medias con un saqueo fiscal absolutamente inaceptable. Aranceles, tener que pagar a los partidos políticos, a los sindicatos, a las organizaciones patronales. Aranceles, llenar nuestro pueblo de inmigración ilegal que luego tenemos que pagar cuando no podemos mantener a nuestros propios hijos. Bueno, pues ya veis, aranceles lo que a mí no me guste. Aranceles tener que madrugar a las 9 de la mañana, diría Santiago Abascal, que ya sabéis que le gusta llegar al Congreso a eso de las 12, descansadito. Aranceles tener que madrugar. Aranceles cuando te vas a comer unas lentejas y te confundes pensando que un trozo es una patata pero realmente es un ajo. Aranceles empezar a quedarte calvo a partir de los 35. Aranceles tener a Figaredo que sea más tonto que... O sea, en fin, o sea, todo lo que no te guste es un arancel. Que además, fijaos que todas las cosas que ha ido diciendo este señor son cosas de las que él mismo se ha beneficiado. Dice, el saqueo fiscal. Bueno, el saqueo fiscal. Tú sabes de dónde sacas tu sueldo, ¿no? De ese saqueo fiscal, del que tanto criticas y demonizas. El dinero que se lleva a los partidos. ¿De dónde crees que sale el dinero que se lleva a Vox? Pues también de las mismas subvenciones que cobran el resto de partidos. Sindicatos y patronal, tenéis un sindicato que se llama Disenso, tenéis hasta una fundación a la que habéis derivado 10 millones de euros públicos. ¿De qué me hablas? Pero lo peor de todo, o lo mejor, es esa referencia a la casta política, que me ha recordado un poco al momento Podemos, al momento más populista inicial, populista en términos buenos, de antagonizar al pueblo con las élites del Podemos inicial del 2014, cuando se hablaba de la casta. A mí me parecía perfecto, porque es verdad que hay una casta. Puedes llamarlo casta, oligarquía, o si quieres utilizarlo en términos del siglo XIX y marxistas, puedes decir la burguesía. Pero es que es verdad, hay una casta, una élite, el 1%. Claro. Lo que pasa es que este señor te venga a hablar de casta, siendo primero, que es un tipo que lleva desde 1999 cobrando un dinero público, que ahora parece que está criticando los impuestos para pagarle a los políticos. Tú eres ese objetivo de la crítica, tú eres el blanco de tu propia crítica. Desde 1999 no has tenido otro trabajo. Porque te enchufaba el Partido Popular en todos los lados. Esperanza Aguirre te puso unos sueldos de más de 80.000 euros. Hace ya 10 años. Que cobrabas más que el presidente del gobierno en aquel momento. Cobraba más que Mariano Rajoy, este señor. Y nos va a hablar de chiringuitos. Nos va a hablar de casta política. Si tú eres el principal beneficiado de todo esto. 26 años cobrando.
Si quieres hablar de casta, ¿por qué no señalas a Trump? Que Trump sí que es la casta de verdad, pero la casta económica, que es la más peligrosa y es la que nunca se atreven a mencionar. Ellos siempre, no, la casta política, sí, pero es que cuando Podemos lo decía en su momento era también la casta económica. ¿Por qué se olvidan de esa casta económica? Porque son los que les pagan los sueldos al final, amigos y amigas. Y ya ni siquiera, porque deben estar contentos también con esta gente defendiendo los aranceles, que a esa casta económica también le va a hacer perder mucha pasta. O sea, al final va a aparecer Donald Trump un líder también comunista, que va contra la casta, pero básicamente porque le está cargando el mercado internacional. Y les va a hacer perder mucha pasta. Pero ya veis que están como tan desesperados, están tan incómodos para escuchar decir los aranceles son las putas, los aranceles son los políticos del PP y del PSOE. Todo con tal de no criticar los aranceles de Donald Trump. Bueno, de hecho, llegamos a momentos tan esperpénticos como el de este tipo, que ahora es la mano derecha de Santiago Abascal, y al mismo tiempo, bueno, alguno le debió decir que no tenía ni un pelo de tonto, pero era simplemente que no tenía ni un pelo y de tonto lo tenía todo, porque es que este señor Buxadé, o sea, escuchadle, simplemente escuchadle y me entenderéis. Y Trump pues viene con una nueva política económica que dice, no, yo quiero que mi gente no pague menos impuestos y que crezcan los aranceles, que es volver un poco pues, a la política de los años 20 o los años 30 en todo el mundo. Bien, pues es su planteamiento. Yo estoy muy de acuerdo con que cualquiera lo haga contra España, y si no lo hace contra España. Ya está. Yo, mientras a mis agricultores, ganaderos y a nuestro sector industrial no le perjudique, a mí el que quiera poner aranceles es su decisión. Mientras no les perjudique a los agricultores y a nuestra industria nacional, que pongan en hacer. Claro, Buxadé, el problema es que sí que afecta. El problema es que sí que les perjudica. Pedazo de obtuso mental. Mientras no las afecte, que es lo que os decía al principio, esto es como decir, no, yo estoy a tope con que me tiren 50 litros de agua encima, ¡pomba! Mientras no me moje, pues claro que te va a mojar si te tiran 50 litros de agua encima. Igual que si le ponen aranceles a nuestra agricultura y a nuestra industria nacional, claro que le va a afectar. Pero qué clase de pensamiento mágico ridículo hace este señor. Mientras no les afecte, yo a tope. ¿Veis cómo les cuesta tanto criticar a Donald Trump? Después estos van de patriotas y defensores de España, no sé qué, y se ponen pulseritas y banderas rojigualdas por todos los lados. Pero cuando se trata de defenderla de verdad, a España quiero decir, más allá de gritarla, porque solo la gritan. No la quieren, la desprecian, solamente la gritan. España, España, España. ¿Y cómo defiendes a España? Que después te viene el primer pringao multimillonario extranjero y dices, ay, sí, me arrodillo frente a ti. Tus aranceles no son malos. Para arancel, lo de Ábalos. O sea, pero por favor. Por favor. Es que da una vergüenza que es vomitiva. Y además después, para más INRI, aparece Abascal y dice, me ofrezco como interlocutor con Estados Unidos y los aranceles para evitar el desgaste de su alineación con Donald Trump. Que es algo parecido a lo que dijo, ¿os acordáis? Este tipo, Cigaredo, el sobrino de Rato, por cierto, portavoz económico de Vox, que dijo algo así como que si ellos hubiesen tenido el Ministerio de Exteriores del Gobierno de España, que esto no habría ocurrido. Es como, déjate de hacer el ridículo ya. Se le han puesto aranceles a Bukele, le han puesto aranceles a Víctor Orbán, le han puesto aranceles a Meloni, a Milei, a todo Dios de la extrema derecha, a todos vuestros amigos, a Netanyahu. ¿De verdad te crees, Figaredo, que con tu intermediación íbamos a evitar los aranceles en España? ¿De verdad creéis que con la intermediación de Santiago Abascal, que es un tipo completamente arrodillado, que además casi lo expresa físicamente cuando se pone casi a llorar cuando Donald Trump le habla, que de verdad creéis que Donald Trump se iba a chantar delante de este señor? Es que esto es pensamiento mágico. Nada más que eso, pensamiento mágico. Vamos con la encuesta que ha sacado hoy Prisa. La ha hecho 40DB, la encuestadora 40DB, que es estas encuestadoras que publica los datos brutos, los datos de dentro de la encuesta, no simplemente te da el dato y punto, así que son encuestas bastante interesantes. Y en el resultado se alerta de algo peligroso, y es que Vox se sigue manteniendo a pesar de todo en un 14%. Esto es verdad que es una encuesta hecha antes del anuncio de los aranceles y de todo lo que está ocurriendo ahora a nivel económico, pero sorprende que se mantiene, a pesar de su apoyo a Carlos Mazón, se queda en ese 14%, y se acabó la fiesta de Alvise, sí que repunta un poco, aunque con estos números tan bajos tampoco se podría decir claramente si son del todo fiables o no, porque son números muy bajos, es un 2,7%, pero bueno, que si sumas los dos, pues suman más de un 17%, bueno, casi un 17% del voto total. Mientras tanto, Sumar
no acaba de despegar. Está en el 5%, bastante alejado del 12% que logró las elecciones. Y Podemos, pues lo mismo. Un 3,3%, que por cierto, este fin de semana han anunciado algo que yo no entiendo demasiado, y es que van a poner a Irene Montero como líder del espacio electoral para las próximas elecciones generales, pero cuando no hay todavía elecciones generales en el horizonte. Así que no entiendo por qué, no entiendo eso, que se hayan adelantado tanto. Ahora comentaremos este asunto, pero vaya, que Podemos tampoco despega, se quedan al 3%, Sumar en el 5%, entre los dos suman un 8%, es ridículo, y mientras tanto Vox pues casi los duplica. El Partido Socialista pues se mantiene en ese entorno al 30% y el Partido Popular también en torno al 32%, que son números, pues bueno, un poco similares a lo que tuvieron en las elecciones generales. Un 33% el PP y un 31% el PSOE. Podrían gobernar con estos números, según la encuesta de hoy de 40 dB para Prisa, el Partido Popular y Vox juntos. ¿Por qué? Hombre, porque básicamente a Vox no le está yendo mal, han subido 2 puntos respecto a las elecciones del 23. El PSOE más o menos, pues bueno, está un pelín lejos, 2 puntos por debajo de las elecciones del 23J, pero ya sabéis que suelen darle más por debajo y después en las urnas pues suben unos pocos puntos, en los que ha ocurrido por lo menos históricamente. Y el Partido Popular cae un poquito, pero se mantiene más o menos en la posición, a pesar de que nadie quiera a Alberto Núñez Feijóo. Ese es el drama del Partido Popular. Pero ¿qué pasa? Que Sumar se desploma y Podemos pues es ridículo, un 3%. Por lo tanto, no hay suma posible. El Partido Socialista solo no puede, necesitaría un apoyo bastante grande por parte de Sumar y Podemos, pero que van a tener pocos diputados y van a ser la 4ª o 5ª fuerza en la mayor parte de provincias y por lo tanto no van a conseguir suficientes escaños. Ese es el drama actual de la división de la izquierda ahora mismo. La transferencia de votos, pues ya veis que en el Partido Popular se quedan bastante. La gente que vota al PP votaría otra vez bastante al Partido Popular. La gente que vota al PSOE, bueno, un poco menos adherencia, pero es normal al ser partido de gobierno, se quedan el 75% de los que votaron. Los de Vox tienen bastante también adherencia de voto, un 79%, y los de Sumar ya veis que es simplemente un 46% de los que votaron a Sumar en el 23 volverían a votar a Sumar. Se les va un 30% a Podemos y una parte a la abstención, un 7% al Partido Socialista. A nivel de sexo es interesante ver que las mujeres votan más al PSOE y al Partido Popular que los hombres, tienen mayor adherencia por el bipartidismo, también se tienden a votar más en blanco o nulo, y votan muchísimo menos a la extrema derecha. Un 16%, casi un 17% entre hombres, y solamente votasen los hombres, y un 12% entre las mujeres, y solamente votasen mujeres. A nivel de edad también los datos son un tanto dramáticos, ya lo venían siendo, y es que entre los más jóvenes, de los 18 a los 24 años, la primera fuerza política, la más votada, sería Vox, con un 24% entre los más jóvenes. Después vendría el Partido Socialista y el Partido Popular queda en un simple 12%. No gana demasiada gente. Entre los más jóvenes el Partido Popular han sido sustituidos en la derecha por la extrema derecha, en este caso. Y son tan torpes que están constantemente alimentando los discursos que entre los jóvenes les hacen elegir más a la extrema derecha en lugar de al Partido Popular. Pero el Partido Popular es así de torpe, le compra el discurso y es lo que pasa. Después, entre los 25 y los 34, ya la primera fuerza sí que empieza a ser el Partido Socialista, con el 20%, y después, en segundo lugar, el Partido Popular, y en tercer lugar ya es Vox. Entre los 35 y los 44 el PSOE sigue ganando, es decir, de los 25 años hasta los 44 años sí gana siempre el Partido Socialista en primera instancia, pero aquí queda empatado el Partido Popular con Vox, y ya en los años de los 45 a los 54 gana el Partido Socialista también. Vox ya se reduce bastante, el Partido Popular se reduce un poco, y entre los 55 y los 64 años también gana el Partido Socialista, y no es hasta los más de 65 que quedan en empate el Partido Socialista y el Partido Popular. ¿Dónde pierde sobre todo la izquierda? Pues entre los más jóvenes, que es algo dramático, realmente. Y hasta aquí esta encuesta, que hay que tomársela como lo que es, como una encuesta. Tampoco son las tablas de los datos. Esto se tiene que contrastar evidentemente con las urnas, que es lo que le jode a Santiago Abascal y a Feijóo, porque cuando vamos a las urnas los españoles, pues de repente igual se nos activa una campanita, no sé, una alerta en el cerebro, y votamos un poco diferente a lo que dicen las urnas, pero bueno, está bien para tener una imagen y ser conscientes de los peligros que tenemos por delante. Os anunciaba al principio que han denunciado a la Fiscalía, lo ha hecho Más Madrid, una subvención a dedo que ha dado el gobierno de la Comunidad de Madrid de 2 millones de euros a una asociación curiosamente impulsada por el hermano de un alto cargo de Ayuso.
La Consejería de Economía decidió patrocinar una aceleradora de emprendimiento, curiosamente creada por el hermano del director general de Economía 11 días después de que se constituyera. Entonces, evidentemente, han llamado a la Fiscalía para denunciar esto, porque es que es tremendo. O sea, tú trabajas en la Consejería de Economía, eres director general, tu hermano hace una aceleradora de negocios en la que pide una subvención, que joder, una subvención de 2 millones de euros no está nada mal, y resulta que se crea esa aceleradora de negocios, esa empresa al fin y al cabo, y a los 11 días de haberse creado ya le han concedido la subvención. Da la sensación de que igual tenía información privilegiada, o de que le habían avisado, o de que ha habido algún chanchullo. 2 millones de euros. Ya sabéis, si quieres ser rico, simplemente tienes que ser hermano de algún político del Partido Popular. De repente te salen unas comisiones de 300.000 euros por mascarillas, o te defienden si cometes fraude fiscal si eres el novio, o 2 millones de comisiones, o 2 millones de subvenciones por una empresa que acabas de formar. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas al gobierno de la Comunidad de Madrid, aunque tal vez lo de bienvenido y bienvenida es algo que no le podemos decir a Ayuso, o que más bien se lo dirán en Ecuador, porque resulta que este jueves, precisamente cuando el novio de Ayuso va a tener que declarar, ella se va corriendo. ¿Cuál es la excusa? Que se va a estrechar lazos con Hispanoamérica. Y se va a las elecciones de Ecuador, donde pues Noboa, que es el actual presidente, está ahí con dificultades para ver si revalida el gobierno y dice que ya se va ya para apoyarlo y para estrechar relaciones. Curiosamente, el mismo día en el que también, mientras está declarando su novio, en la Asamblea de Madrid tiene sesión de control. Esto es, que los grupos de la oposición de la Asamblea de Madrid le van a hacer preguntas a Ayuso. Y evidentemente le van a preguntar sobre su novio. Y ha dicho, no me interesa esto, me voy corriendo. Pero es que no es la primera vez que lo hace. Ya se había ido a Chile. Ya se había ido a Colombia. Ahora se va a Ecuador. Se había ido a Rumanía. Otra vez que tuvo que declarar su novio se fue a Alemania. La última con el asunto, cuando se cumplieron 5 años de la pandemia y se emitió el documental de las 7.291 víctimas, se fue a Londres. Es que es Willy Fogg, esta señora. Se echa la manta a la cabeza, se coge una mochila y a andar sin mirar atrás, con tal de huir de sus problemas nacionales. No quiere estar aquí. Después de haber insistido tanto que esto iba a ser simplemente una multa, que era una inspección fiscal sacada de quicio, que ya se defendería a su novio en los juzgados, bueno, pues el día en el que se va a defender, y en principio iba a declararse inocente, ¿no?, porque es lo que decía Ayuso, resulta que ella no está aquí, ni para apoyarle, ni sobre todo para rendir cuentas frente a los periodistas a los que ha estado intoxicando e incluso amenazando. Acordaos de los vamos a titular, bla, 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 del señor Miguel Ángel Rodríguez. Porque para amenazar o para amedrentar sí que tenía tiempo. O para mentirnos diciendo que era simplemente una multa sacada de quicio, bla, bla, bla. Pero para dar explicaciones ahora que vamos a saber la verdad, este jueves, día 10, apuntaoslo, haced una nota mental, el día 10 vamos a verlo, para entonces no puede dar explicaciones, no va a estar pendiente para esas cosas. Pero vamos a algo más importante, y es las manifestaciones que ha habido durante este fin de semana por toda España. Han salido miles, decenas de miles de personas a las calles reclamando una vivienda digna y amenazando con huelgas de alquileres si nada cambia. Detrás de cada una de las personas que esta tarde han participado en manifestaciones como esta de Barcelona por una vivienda digna, hay un caso particular, padres como Martí que tiemblan al pensar que su contrato de alquiler está a punto de acabarse. Lo que estamos encontrando no hay nada que esté por menos de 1.300, 1.400 pisos de 1 o 2 habitaciones. O situaciones como la de Julia, que desde Zaragoza se queja de que el alquiler se está llevando casi todas sus ganancias. Voy muy raspada a fin de mes al día. No puedo ahorrar porque tengo que vivir. También en Valencia esta tarde los jóvenes han agitado sus llaves. No es que no ahorren, dicen, es que ni siquiera han podido cumplir el sueño de independizarse. Ahora mismo estoy viviendo con mis padres, 30 años. Y nada. ¿Y te gustaría...? Sí, estaría bastante bien poder independizarme. En total, hoy se han alzado las voces en 40 ciudades de España. ¡Que no! ¡Que no hay otra manera! Es la primera vez que las manifestaciones por una vivienda digna, convocadas por el Sindicato de Inquilinos, alcanzan nivel estatal. Las huelgas de alquileres han venido para quedarse. Hoy, 5 de abril de 2025,
empieza el fin del negocio de la vivienda. Apoyados por diferentes entidades y asociaciones de vecinos en cada territorio, la vivienda es ya el primer problema para los españoles. Básicamente es que esto no deja de subir, subir y subir. Como nos venden auténticos zulos por millonadas. Hay que pararlo ya. Y van a seguir en las calles, dicen, hasta que algo cambie. Bueno, pues el principal drama, voy a decir de los jóvenes, pero no solamente de los jóvenes, de cualquiera que tenga que pagar un alquiler. Porque además es un círculo vicioso. Pagas el alquiler, dedicas la mayor parte de tu sueldo a pagar el alquiler, por lo tanto no puedes ahorrar, y como no ahorras, no puedes optar o comprar una casa para que te cueste menos vivir, o, no sé, desarrollarte en otros aspectos de tu vida. Básicamente todo lo que ganas se va metiendo a los bolsillos de unos pocos, y son aquellos que pues han podido tener vivienda anteriormente. Entonces se genera una división de la sociedad brutal entre aquellos que son propietarios y aquellos que no lo son, que es muy difícil de salvar, porque es que cuando tú entras en la rueda de pagar un alquiler de 1.000 pavos al mes, dedicándole el 70%, 80% de tu salario, es que no te queda para otra cosa, y no vas a salir nunca de ahí. A no ser que te toque la lotería, claro, o te cojan el mejor trabajo de la historia que te paguen una auténtica millonada, cosa que dudo. Entonces no te queda otra que meterte en esa rueda de hámster que te va dejando más pobre, más vulnerable y con el mismo problema siempre. Y es que no tienes una casa, no tienes un techo y tienes que seguir pagando una auténtica millonada, generando un negocio completamente pues que te rompe el país, al fin y al cabo. Que te rompe el país. Poca indignación en las calles hay respecto al problemón que hay ahora mismo con el asunto de la vivienda. Muy importante las manifestaciones de este fin de semana. Vamos con otra cosa que ocurrió este fin de semana. Es que Ione Belarra, que es la secretaria general del partido de Podemos, exministra, ha oficializado en un acto la candidatura de Irene Montero a las generales. Y os diréis, ¿qué generales? Pues eso digo yo también, ¿qué generales? Si no hay generales, no hay elecciones generales. ¿Cuánto falta para las elecciones generales? O sea, no hay ni elecciones generales marcadas. Pero ya sabéis que están ahí, pues ha habido una asamblea de Sumar en la que se han reconstituido, hay 2 nuevos portavoces de Sumar. Podemos ahora está pues también diciendo, vale, pues mi candidata va a ser Irene Montero. Y se vuelve otra vez al rollazo de siempre. Que es hablar de nombres, que es hablar de listas, de quién va a ser la número 1, que me da igual. Es que sinceramente me da igual. Si ponen a Irene Montero, si ponen a Yolanda Díaz o si ponen al payaso Miliki, o sea, me da igual. Que se dejen de hostias, que se dejen de personalismos, que se dejen de hablar de nombres. Que además me acuerdo cuando, y aquí me da una pereza tremenda, pero lo tengo que decir, cuando se estaba hablando de las elecciones generales del 23, que ahí al final les costó lo suyo, pero fueron unidos, Sumar y Podemos, fueron la misma candidatura. Y resulta que estuvieron no sé cuántas semanas, hasta el día de antes, literalmente, de que se cerrasen las candidaturas, las listas. Estuvieron hablando de quién iba primero, quién iba segundo, la lista, que si Irene Montero estaba en la lista, que si no. ¡Qué maldita pereza! Pero fue hasta el último día, hasta la última hora en la que se pudo cerrar. Todo el maldito rato hablando de lo mismo. Vamos a repetir exactamente la misma mierda, de verdad. Y también os digo una cosa. Si Yolanda Díaz da un paso al lado, yo creo que lo sensato sería que Irene Montero también diese un paso al lado y que dejen entrar savia nueva, que entre gente nueva. Es que estoy harto de los mismos nombres de siempre. O sea, si no es Pablo Iglesias, es Irene Montero. Y si no es Yolanda Díaz, pues bueno, pues habrá más gente en el espacio, ¿no? Pero este cuento de nunca acabar, este día de la marmota constante sobre este asunto, de verdad que me da profunda pereza. Pero profunda pereza. Y que estén ahí mirando a ver si uno tiene un 5%, el otro tiene un 3%. Ahora algunos de Podemos están contentísimos porque dicen, no, estamos las encuestas fuertes, no estáis fuertes, tenéis un 3%. Y Sumar tampoco está fuerte, tiene un 5%. Es ridículo. Y entre los dos, en el caso de que os unieseis, con todo el ruido que va a haber porque os odiéis a muerte, vais a llegar igual a un 8% o a menos todavía. Porque eso de que 1 más 1 en política sean 2 es mentira. Igual el 5% de Sumar más el 3% de Podemos, si se juntan, no suma un 8%. Porque unos de Sumar están enfadados con Podemos y no votan, y otros de Podemos están enfadados con Sumar y no votan. E igual uniéndose sacan un 6%. O un 5% igualmente. Entonces, es que es un drama esto. Pero ahí siguen. O sea, yo creo que esto es un error de salir ahora y decir, no, para las siguientes generales, que no sabes ni cuándo van a ser, va a ser Irene Montero la candidata. Es como, pues genial. O sea, ¿de verdad creéis que los españoles están con esto? Precisamente el mismo fin de semana en el que ha habido manifestaciones, las que estamos viendo ahora por la vivienda y demás, ¿de verdad estamos con, tiene que ser esta persona? Pues bueno, en fin, que se aclaren. Pero el asunto de la encuesta que hemos visto antes ya la veis, y es dramática. Podemos un 3%.
no están en condiciones de exigir nada, pero es que Sumar tampoco está en condiciones de exigir nada. Son dos candidaturas ahora mismo a nivel porcentual ridículas. Y que esto no te consigue ningún tipo de gobierno de coalición progresista. Sí, una repetición electoral pronto. En fin. Vamos a ver esto, a ver si nos reímos un poco. Porque, bueno, que también es bastante lamentable, pero en fin, es un poco humorístico. Es que Vito Quiles ha sido contratado por el Partido Popular de la Comunidad de Madrid para hacer este vídeo. O sea, no os lo perdáis. Y el fascista eres tú. Totalmente, Ismael. Así es la hipocresía de la izquierda de toda la vida, que cuando unos parece que hacen preguntas incómodas son gente honorable y gente que hace buen periodismo, y cuando las hacemos nosotros a otros líderes de izquierdas, pues somos la quinta esencia de todos los males, ¿no? Sí, lo sé. Alucinante. Buenos días. Y Alfonso, ¿qué tal? Buenos días. Hombre, aquí estamos. ¿Qué tal, Alfonso? Bien. Coño, Vito, ¿tú aquí? ¿Entra cualquiera o qué? Bueno, esta vez yo creo que me han dejado entrar. Al ser un sitio público, esto de una cafetería. La verdad es que vaya época que estamos viviendo, ¿eh? Es una locura todo lo que está pasando, pero bueno, al menos... ¿Esto qué cojones? Esto es un vídeo al rollo Cámara Café del Partido Popular con Vito Quiles y con el número 2 de Ayuso. Vosotros tampoco mandáis a ministros a París a amenazar a directores de medios, ¿no? No, además sí. Además, estamos en Madrid, estamos en la sede del PP en Madrid, y aquí esto es libertad. O sea, que aquí puede venir cualquiera, cualquier medio de comunicación, le atendemos, le damos... Pero es que estamos viviendo un momento, tú fíjate. Yo soy lo peor aquí, pero bueno, al menos también no me quejo, ¿no? Porque aquí al menos incluso los jefes de prensa no los utilizáis como para agredir a periodistas, que me pasa muchas veces con otros, los utilizáis como para hacer su labor, ¿no? Que es la que tienen que hacer de comunicación. Claro, y aquí pone el mensaje de Miguel Ángel Rodríguez: vamos a triturar, vais a tener que cerrar, que os den idiotas, es una amenaza, es un anuncio. Pues que además, ¿qué sketch ridículo es este, no? Vosotros no utilizáis los jefes de prensa para lo que... No, utilizan a los jefes de gabinete directamente para amenazar con que van a triturar a algún periodista. Dice, no, es que claro, los del PSOE... Es un equipazo de prensa que además, sobre todo, respeta y quiere a los periodistas. Respeta y quiere a los periodistas. En fin. Mira, este tío aquí se está riendo directamente. Seguiremos. Pues la verdad es que es bastante interesante lo que comentaba Alfonso e Ismael, porque parece ser que hoy en día pseudomedios de comunicación somos todos aquellos que no publicamos falsedades. Bueno, en fin, me está dando ya demasiada vergüenza ajena este vídeo que han hecho. Espero que lo hayan pagado bien, porque madre mía, vaya papelón. Esta es la sede del PP de Madrid. Dice, esto es libertad para hacer esto. En fin, sin comentarios. Marine Le Pen este fin de semana ha salido también a las calles, porque ya sabéis que ahora pues, la han condenado por malversación de fondos públicos y también la han inhabilitado para las próximas elecciones, a no ser que llegue antes el recurso o la resolución del recurso. Entonces salió a las calles y ha prometido una batalla pacífica y democrática contra su condena, ha dicho que no va a bajar los brazos y además se ha puesto a decir que no sé qué de Martin Luther King, que luchaba por los derechos de los afroamericanos, y ahora ella es algo parecido, es decir, un acto un tanto delirante de una extrema derecha que ha mangoneado lo público, que le han pillado haciéndolo y que ahora cuando tiene las consecuencias dice que no las quiere asumir. Bueno, es lo de siempre. Y hasta aquí, amigos y amigas, las noticias de hoy. Y bastante drama. Mucha atención al tema de los aranceles y de la economía, cómo puede evolucionar este lunes. Y ahora vamos con la cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Nuestro viaje de hoy nos lleva al 7 de abril de 1823, cuando España vivió uno de los episodios más oscuros para las aspiraciones progresistas del país. En esta fecha, los llamados 100.000 hijos de San Luis, un ejército enviado por la Santa Alianza bajo el mandato de Francia, cruzaron la frontera española por los Pirineos para acabar con el régimen constitucional y restaurar el absolutismo de Fernando VII. Para entender la magnitud de este acontecimiento, debemos retroceder hasta 1820, cuando el teniente coronel Rafael del Riego, de donde viene el himno de Riego, se sublevó en las cabezas de San Juan, iniciando lo que conoceríamos como el trienio liberal. Liberal de verdad, no como los que ahora que se llaman liberales. Aquel pronunciamiento obligó al Borbón Fernando VII a jurar la Constitución de 1812, la famosa Pepa, y dio comienzo a un breve periodo de reformas liberales que intentaron modernizar un país anclado en estructuras feudales. Durante esos 3 años se llevaron a cabo importantes medidas como la supresión de la Inquisición, la eliminación de los mayorazgos, la desamortización de bienes eclesiásticos y la liberalización del comercio. Sin embargo, estas reformas chocaron frontalmente con los intereses de la aristocracia, la Iglesia y las potencias europeas absolutistas que tras la caída de Napoleón habían formado la Santa Alianza para combatir cualquier atisbo de liberalismo en Europa.
La intervención extranjera que acabó con el trienio liberal fue decidida en el Congreso de Verona de 1822, donde las potencias absolutistas europeas, Rusia, Prusia, Austria y Francia, acordaron intervenir militarmente en España para restaurar el poder absoluto de Fernando VII. Francia, gobernada entonces por Luis XVIII, asumió la tarea de ejecutar esta intervención. Lo que siguió fue una década de represión brutal, conocida como la década ominosa. Miles de liberales fueron perseguidos, encarcelados, ejecutados o forzados al exilio. Se derogaron todas las reformas del periodo constitucional y se restauraron los antiguos privilegios de la nobleza y del clero. Fernando VII, aquel rey que había prometido ser el primero en marchar por la senda constitucional, demostró una vez más su traición y su desprecio a las libertades. La intervención de los 100.000 hijos de San Luis representa un patrón que se repetiría además a lo largo de toda nuestra historia, por desgracia, la utilización de fuerzas extranjeras para sofocar a los movimientos progresistas nacionales españoles. Es un recordatorio de cómo las potencias reaccionarias europeas no dudaron en violar la soberanía de un país vecino para impedir cualquier avance democrático que pudiera inspirar a sus propios pueblos, como ocurrió también, por ejemplo, años después con la invasión fascista de Mussolini y de Hitler ayudando a Francisco Franco. Avancemos ahora 113 años en nuestra cápsula del tiempo hasta el 7 de abril de 1936, cuando las Cortes republicanas destituían a Aniceto Alcalá Zamora como presidente de la Segunda República Española. Este episodio ejemplifica las tensiones y contradicciones internas que vivió la República en sus cortos años de existencia. Alcalá Zamora era un político conservador, pero republicano. Había sido nombrado primer presidente de la República en 1931. Su mandato estuvo marcado por las contradicciones entre su ideología más conservadora, pero también las aspiraciones reformistas de muchos sectores republicanos. Tras la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, la situación ya se había vuelto insostenible. El artículo 81 de la Constitución republicana permitía la destitución del presidente si éste disolvía las Cortes 2 veces durante su mandato. Y Alcalá Zamora había disuelto el Parlamento en el 33 y nuevamente en el 36, por lo que el Frente Popular utilizó esta disposición para destituirlo, acusándolo de obstaculizar las reformas sociales y de favorecer a las fuerzas reaccionarias. Su destitución, aunque legalmente justificada, profundizó todavía más las divisiones en el campo republicano y fue utilizada por la derecha como prueba de la arbitrariedad del gobierno del Frente Popular. Apenas 3 meses después, el 18 de julio, se producía el golpe de Estado que desencadenaría la Guerra Civil Española. Trasladémonos ahora a 1939, otro 7 de abril, cargado de significación histórica, pero esta vez fuera de España, en la Italia fascista de aquellos años, cuando Mussolini invadió y ocupó Albania, añadiendo un nuevo capítulo a la expansión del fascismo en Europa que culminaría pocos meses después con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. La invasión fue rápida y brutal. En apenas una semana, las tropas italianas ocuparon el pequeño país balcánico, depusieron al rey y anexionaron Albania como parte del Imperio italiano. Esta agresión imperialista se producía apenas unas semanas después de que la Alemania nazi ocupara Checoslovaquia, en un contexto de creciente belicismo de las potencias fascistas ante la pasividad de las democracias occidentales. Básicamente, Italia y Alemania acababan de utilizar España como campo de pruebas y ahora simplemente exportaban al resto de Europa lo que ya habían hecho en nuestra casa. La invasión de Albania reveló una vez más la verdadera naturaleza imperialista y agresiva del fascismo, que predicaba el ultranacionalismo para consumo interno mientras no dudaba en sojuzgar a otros pueblos. También evidenció la ineficacia de la política del apaciguamiento que Francia y Reino Unido habían adoptado frente a Hitler y Mussolini, una política que, lejos de evitar la guerra, la hizo inevitable al envalentonar a los dictadores. Y precisamente 9 años después, otro 7 de abril de 1948, en un intento por construir un mundo mejor tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial, nacía la Organización Mundial de la Salud. Fundada como un organismo especializado de las Naciones Unidas, la OMS estableció como su objetivo alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud, definida esta no solamente como la ausencia de enfermedad, sino como un estado de completo bienestar físico, mental y social también, ojo. La creación de la OMS representó un avance significativo en la cooperación internacional y en la concepción de la salud como un derecho humano fundamental. Sus primeros esfuerzos se centraron, por ejemplo, en combatir enfermedades como la malaria, la tuberculosis y las enfermedades de transmisión sexual, así como en mejorar la salud materno-infantil en los países más pobres. Desde entonces,
la OMS ha liderado importantes campañas como la erradicación de la viruela en 1980, la primera enfermedad eliminada por la acción humana, y la reducción drástica de enfermedades como la polio. Sin embargo, también se ha enfrentado a numerosos desafíos, desde las limitaciones presupuestarias hasta las presiones políticas, que ahora pues, son todavía más altas. Acaba de decir Estados Unidos que se va a salir de la OMS, hasta las críticas que también ha habido por su eficacia durante la pandemia del COVID-19. Y finalmente, nuestra cápsula nos lleva al 7 de abril de 1956, cuando en España renunciábamos formalmente al protectorado que teníamos en Marruecos, poniendo fin a casi medio siglo de dominación colonial en el norte de África. Esta renuncia no fue, sin embargo, un acto de generosidad por parte del régimen franquista en su momento, sino el resultado de una larga lucha del pueblo marroquí por su independencia y de las presiones internacionales en un mundo que avanzaba hacia la descolonización en aquel momento. El colonialismo español en Marruecos había comenzado oficialmente en 1912, cuando Francia y España se repartieron el territorio marroquí. España se quedó con el norte, incluyendo el Rif, una región montañosa donde enfrentaría una feroz resistencia. La guerra del Rif, que fue liderada por Abel Krim entre el 21 y el 26 y que infligió dolorosísimas derrotas al ejército español y el desastre anual, provocando la destitución finalmente del rey, de Alfonso XIII en aquel momento, porque se le achacó la responsabilidad de esa derrota, y la independencia de Marruecos se aceleró simplemente tras la Segunda Guerra Mundial en un contexto internacional favorable para todo el proceso de descolonización. Francia también concedió la independencia a su protectorado de Marruecos en 1956 y España no tuvo más remedio que seguir sus pasos un mes después. Sin embargo, España mantuvo el control, todavía lo tenemos, de Ceuta y de Melilla y de otros territorios en el norte de África, como el Sáhara español, una situación que sigue generando tensiones hasta el día de hoy en Ceuta y en Melilla, pero que en el caso del Sáhara pues se ha vendido completamente su soberanía y se les ha dejado en manos de los marroquíes en lugar de darle la voz, como dice Naciones Unidas que hay que hacerlo, al pueblo saharaui. Una de las mayores vergüenzas de nuestra gestión de la descolonización de nuestros territorios en África. Y hasta aquí nuestra cápsula del tiempo. Vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. Aquí Estrella del Mar dice: lo de estos Patriots, los del grupo político de Santiago Abascal, Orbán y demás en Europa, es alucinante. Lo peor son la gente que quiere creerles. En Argentina están diciendo que menos mal que está Milei, que si no, los aranceles serían mayores. Como sigamos así, el cuento de la criada se nos va a quedar pequeño. Sasquatch dice: Santiago Abascal es capaz de hacer el pino puente en público si Trump se lo ordena. Estoy convencido de que sí. Queda muy claro quién es el amo y quién el perrito. Vergüenza ajena no, lo siguiente. Esto es asco y pena. Y aquí Dagemonicus dice: es sencillamente un cobarde interés. Abascal pretende hacerse el fuerte con quien no tiene medios para defenderse, mientras se hace el servil con aquel que tiene el medio para enfrentarle. Es una actuación patética de aquellos que tienen siempre en la mente la capacidad de ejercer la violencia. Completamente de acuerdo. Y para el capítulo de mañana me gustaría que comentaseis sobre la situación de los mercados internacionales, este lunes negro, la reacción de la bolsa a los aranceles y esta patética posición también de Santiago Abascal de decir que los aranceles realmente son la casta política, siendo que él lleva desde 1999. O el otro, el tipo Buxadé, diciendo que está a favor de los aranceles siempre y cuando no perjudiquen a los españoles, que como de verdad puede ser más obtuso. Y bueno, me gustaría saber también qué opináis de Ayuso yéndose corriendo de España cuando precisamente, acordaos, este día 10, jueves 10, declare su novio. Os leo en los comentarios, sabéis, una R, 2 puntos y vuestra respuesta. Y hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy, lunes 7 de abril. Yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.